Hey, ¿qué tal amigos? Estamos más para conocer de la historia de México, para adentrarnos por primera vez, porque es la primera clase con todo lo relacionado a la historia de la conquista de los españoles hacia los aztecas. En primera instancia vamos a estar analizando, tomando en cuenta, narrando incluso si es necesario, las expediciones organizadas que fueron en ese entonces hechas con el fin de explorar un poco más el Nuevo Mundo, como se le llamaba a lo que hoy conocemos como América. Bueno, debemos de ubicarnos en el tiempo de Carlos I, quien en uno de sus discursos más conocidos y de sus frases más recordadas de este mismo discurso, dijo que el sol nunca se ponía en su reino. Lo dijo obviamente por la ambición conquistadora que tenía en su corazón. Claro que esto después desembocaría en la conquista de muchos pueblos americanos, los llamaré así, aunque realmente lo correcto es decirles prehispánicos. ¿Por qué? Porque el término americanos es ocupado más que nada a los estadounidenses. Y el término prehispánicos se habla de antes de España. Después de España, obviamente, pues estamos conociendo a lo que somos ya nosotros, los que somos parte del mestizaje. Pero las civilizaciones que fueron muy importantes, muy destacadas en muchas artes o incluso ámbitos tecnológicos o científicos, se les llaman prehispánicas. Esto quiero dejarlo claro para no desatar alguna clase de confusión más adelante. Bueno, la primera vez que los españoles pisaron Mesoamérica, la primera vez que los españoles estuvieron cerca de nosotros fue en 1511, cuando por accidente llegaron a las costas de Yucatán. Se encontraron con el pueblo maya. Era una tripulación muy pequeña que se dirigía a Santo Domingo, pero por una tormenta terminó en Yucatán. Los tripulantes terminaron siendo sacrificados, pero destacan Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, quien estos dos sobrevivieron y después fueron encontrados vivos, obviamente. Con esto me refiero a que cuando los españoles llegaron ya con una expedición más organizada, con una expedición que ya era totalmente confirmada para conquista, fueron encontrados estos dos como sobrevivientes en el pueblo maya. Pero sí, los otros fueron sacrificados por los dioses y para los dioses. Estos hechos sucedidos en 1511 fueron más que nada ignorados por la corona española, por el reino, y en ese entonces no había tanto interés en estas tierras, porque obviamente pues este viaje no prosperó, lo cual no tenía algún sentido. Esto no es parte de las expediciones organizadas, quiero destacar, pero es el preludio para entrar a estas. Esta tripulación iba a Santo Domingo, terminó por accidente en Yucatán y obviamente los tripulantes nunca pudieron decir con su viva voz a su rey, a la gente de su pueblo, lo que había acá, porque se mantuvieron acá y los demás murieron. Pero el tiempo pasó y en 1517 el gobernador de Cuba, que ya era una colonia española, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba con 3 naves, con muchos hombres armados, a navegar las costas de esta península, la cual es de Yucatán, conocida hoy en día. Y estos tuvieron contacto con los mayas y quedaron muy impresionados de su cultura y de las posesiones que tenían ellos, ya que en su afán de agradar a los dioses, los mayas hacían muchas cosas de oro. Al igual que muchas civilizaciones prehispánicas utilizaban cosas que hoy en día incluso tienen muchísimo y un alto valor. Pero por supuesto,
En ese entonces la codicia era totalmente incontrolable. Por lo mismo, esto destacó para los españoles, los cuales no hicieron llegar estas noticias sin tardanza a sus superiores. Y cuando los sobrevivientes de la expedición de Hernández de Córdoba regresaron con estas noticias de la nueva civilización, que por cierto estaba muy poblada y que tenía mucho oro, que había unas grandes estructuras, obviamente hermosas, y que para la arquitectura española era algo totalmente nuevo, se organiza otra expedición más. Pero en esta ocasión fue encomendada a Juan de Grijalva. Este es un nombre más conocido ya para nosotros como mexicanos, los que tenemos un poco más conocimiento de historia. Pero como estamos en un curso desde cero, vamos a ir conociendo a esta persona, que es importante, poco a poco. Pero pues si tú entiendes esta referencia o tienes la idea, ya te imaginarás cómo irá la cosa. Bueno, ahora viene otra expedición, la cual es dirigida por Juan de Grijalva, y que era muy buen amigo del gobernador, familiar de hecho de este. Y de los miembros ilustres que lo acompañaron estuvo Pedro de Alvarado, que también estuvo posteriormente en la conquista del Imperio Azteca. Esta expedición inició el 25 de enero de 1518 y llegaron desde la ciudad cubana de Matanzas hasta el 8 de abril de 1518. Y durante estos días de viaje, ellos llegaron a la isla de Cozumel el 3 de mayo. Estas islas estaban enfrente de Yucatán, más bien están, pero pues en ese entonces no tenían un nombre conocido para los españoles, obviamente. Era tierra virgen para ellos, incluso cuando, si hablamos de Yucatán o de Mesoamérica, ya eran lugares poblados. Para ellos seguía siendo tierra virgen, tierra que necesitaba de alguna forma orden y por lo tanto tenía que ser conquistada. Pero aún no llegamos a esa idea, aún no están las intenciones claras de los españoles. Apenas comienza esto. Esta expedición tardó 4 días explorando la isla. Una vez que estuvieron ahí, hablando de Cozumel específicamente. Después, estos mismos tuvieron el atrevimiento de aventurarse a la parte este de las costas del Golfo de México. Llegaron a las tierras de un cacique llamado por los españoles Lázaro. Obviamente para los indígenas no tiene este nombre, pero los españoles decidieron nombrarlo así. Esta expedición fue en un inicio muy bien recibida por los lugareños y estos les brindaron de agua y muchas atenciones, pero 2 días después el cacique cambia de opinión y les pide de favor que se vayan del lugar, teniendo que irse el 29 de mayo en Chacabutum a una breve pelea. La primera guerra, por decirlo así, o confrontamiento de guerra, confrontamiento bélico que tuvo lugar entre estos. Pero obviamente los castellanos, los españoles, resultaron victoriosos. Después de esto, en este lugar mismo que es el de Chacabutum, Champotón como lo llamaban los españoles, se encontraron amistosamente con un cacique de este lugar llamado Tapscú. Grijalva decidió entrar más en las tierras mayas, pero esta vez a través del río que desembarca en la ciudad de Potonchán, capital del señorío de este cacique indígena, y los castellanos por los mayas incluso fueron bien recibidos. Les dieron días de descanso, les permitieron estar ahí retosando con ellos y después simplemente los españoles se fueron, continuando su travesía más hacia el norte, hacia el río conocido como Dos Bocas, y pues es llamado así porque tenía 2 desemboques hacia el mar. Después de esto llegaron a la famosa isla o
cárcel en su momento y mucho después, San Juan de Ulúa, en junio de 1518. Aquí esta misma expedición fue cuando pisaron por primera vez este lugar y que se le dio este nombre, de hecho. Después de todo esto, iba a venir uno de los primeros contactos con el imperio azteca, con el imperio cumbre, el imperio máximo, me atrevo a decir, de toda Mesoamérica en aquel entonces. Pero en esta ocasión había una intención de por medio. Esta intención era la de fundar asentamientos, de fundar pequeñas ciudades, por parte del mismo gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, claro. Pero Grijalva y su tropa fueron recibidos por Moctezuma II, el emperador azteca de ese entonces. Y en lugar de cuestionarlos, de tratar de indagar, este los recibió con regalos, tratándose de animales exóticos, de frutas, de joyas preciosas, pero de oro de muy buena calidad. Tras este encuentro que tuvieron con Moctezuma II, Grijalva decidió enviar a Pedro de Alvarado, de vuelta a Cuba, con parte del botín que se había conseguido, de los regalos que les fueron otorgados, claro, y con alguno que otro herido sobre el confrontamiento bélico que se había tenido hace poco, y obviamente con muchísimas noticias de lo que se había descubierto en este nuevo mundo. Y al final Pedro de Alvarado parecía haberse ido no como por órdenes del mismo Grijalva, sino que se había ido por decisión propia. Es algo que no se termina de aclarar, ya que Pedro de Alvarado mucho tiempo después regresa con Cortés, pero obviamente en un inicio estaba bajo las órdenes de Grijalva, el cual lo mandó de regreso, pero Pedro no regresó de Cuba hacia las tierras vírgenes por conflictos con este, sino que se quedó el tiempo necesario en Cuba, y lo cual obviamente enfureció a Juan de Grijalva muchísimo, porque esto se trataba de desobediencia y no hablaba muy bien de su figura autoritaria como tal. Mientras tanto, Grijalva continuó con su expedición sin siquiera alguna pausa. Fue hacia el norte, hacia el río Tuxpan, y después de 5 meses de duro viaje, de dura travesía, y viendo que las provisiones de él y sus tropas ya estaban por acabarse, y que obviamente el invierno también estaba por llegar, uno de sus comandantes le recomienda finalizar con toda esta expedición y regresar a Cuba. Y así lo hicieron. Llegaron a Santiago de Cuba el 21 de septiembre de 1518, después de 45 días de navegar sin alguna pausa. Esta expedición significó el primer contacto de los españoles con los aztecas. Obviamente faltaba muchísimo para que se ideara la concreta idea de hacer una conquista a estos pueblos, pero fueron los primeros encuentros que tuvieron, y uno de los cuales fue un confrontamiento bélico. Fue una especie de mini guerrita que tuvo lugar, pero que tiempo después se apaciguó, aunque obviamente sí hubo muchos heridos, tanto de la parte de los castellanos como de la parte de los indígenas. Esto marcaba la pauta para lo que más adelante se iba a venir, pero lo cual ninguno de los indígenas se imaginaba, y los que se lo imaginaban los tomaban a locos, los tomaban a exagerados incluso, o quizás a personas que solamente trataban de alborotar el pueblo. El punto es que no se hacían ni siquiera la idea de lo que más adelante se iba a venir. Después de esto entra alguien muy importante. Lo hago un poco más con drama y con pausa porque lo merece. De alguna u otra manera fue un general y estratega bastante bueno, tramposo quizás para algunos, pero sabio para otros. Hernán Cortés toma las riendas en este momento. Cuando llega Grijalva con las nuevas
con todo lo que restaba también del botín, porque él tenía la otra parte, Cortés ya estaba en Cuba, zarpando 5 meses después de su llegada de Grijalva a Cuba. Él se dirigía obviamente hacia el nuevo continente. Y así comenzaba el augurio de lo que ya conocemos nosotros en la historia. Por hoy vamos a dejar esta clase aquí, no sin antes recordando a ustedes que estén pendientes de la plataforma, que chequen para cuando el nuevo video salga y ustedes puedan verlo lo más pronto posible, y que así no se pierdan de ningún tipo de información ni tampoco de ningún conocimiento. Ha sido todo un gusto, espero que todo haya estado bien explicado, bien entendido. Tienen a la mano los PDF y sus infografías para retroalimentar esta clase después de ser vista. Solo tienen que checar en su plataforma y ahí estará la retroalimentación para ustedes, no solo de esta, sino de cada una de las clases. Solo es un recordatorio. Y por supuesto, recordemos que hasta ahorita hemos visto a Juan de Grijalva, Hernán Cortés hasta el final y Pedro de Alvarado. No perdamos estos nombres porque pueden llegarse a repetir en la historia y quedar marcados incluso en esta. Un saludo, nos vemos en la siguiente clase.